Buenas noches, licenciado. Muy bien, gracias a Dios, Lick, ¿y usted? Bien, gracias. Bien, pues acá otra vez atormentándolo, ¿verdad? Han de decir, ese Lick no se cansa. Pues déjenme decirles que sí tenía hoy una invitación para acudir a cierre de campaña de planilla 1 por el Colegio de Abogados y Notarios, pero siempre antepongo pues a mis estudiantes antes que otras cosas, ¿verdad? Cuando puedo, porque uno no sabe, mejor hay que aprovechar cuando les puedo dar clases, porque si no, después ya no les da clases uno y no aprenden ustedes nada. ¿Se escucha bien? Sí, licenciado. Sí, licenciado, buenas noches. Todos los demás escuchan bien, muy bien. Al 100, Nick, al 100. Ok, qué bueno, qué bueno. Ya les envié sus diapositivas, ya les subí las diapositivas al tablón de Classroom y creo que se los mandó la compañerita Niurka. ¿Es así? Sí, licenciado, ya lo recibimos. Muy bien. El propósito de enviarles las diapositivas es para que ustedes las impriman, para que ustedes hagan apuntes, para que ustedes, por si en la clase no captaron lo que yo les dije, pues ahí vayan por favor apuntando. No es para que ustedes las tengan ahí. Sí, ahí para el día del examen las voy a ver. Sí, ahí están. No, es para eso, es para que las trabajen, es para que ustedes tengan sus formatos para poder ver cómo está el asunto y pues cualquier cosa preguntarme. ¿Estamos? Sí, licenciado. Sí, Lick. Excelente. Me estaban comentando un libro para el estudio, pues lo que yo les imparto, pues es parte de este libro que es del doctor Hugo Calderón, un excelente docente. El doctor Calderón logró pues también asimilar los estudios o las enseñanzas que implementó el doctor Rafael Godínez Bolaños. Y pues yo lo que trato, pues lo que les doy es de sintetizarles a ustedes más o menos cómo es para que para que vayamos tratando de explicarlo de la mejor forma, que ustedes lo vayan entendiendo. Si ustedes quieren, pues el libro del doctor Calderón es un libro bastante extenso en donde ustedes pueden ampliar, pero básicamente tenemos lo que es la idea central de los conceptos que estamos definiendo. Les repito, el libro se llama Teoría General del Derecho Administrativo, tomo 1, como les vuelvo a reiterar, estamos en un repaso así rapidito para que vayamos afianzando esos conocimientos, ¿verdad? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Preguntado. Ojo, no solo en el examen no va a venir solamente, por ejemplo, si usted compra el libro de Calderón y diga, voy a comprar el libro del doctor Hugo Calderón, y pues ya con eso estamos también, no. Usted sabe que a mí me gusta mucho que ustedes tengan manejo de su Constitución Política de la República, y pues así van a venir preguntas básicamente casi que son que lo que hemos visto de la Constitución, de otras leyes que hemos hecho mención acá en clase y que hemos leído artículos, ¿verdad? Esto porque, por ejemplo, el semestre pasado tuve problemas con algunos alumnos de derechos humanos que me indicaron que no habían tenido chance porque mucho se utilizaba la ley, la Constitución. El problema no es usar la ley, el problema es que, como le digo, si usted está en clase, si usted marca, pues rapidito va a encontrar los artículos. Pero como le digo, si usted viene y no va
no lee, no practica, no ejercita, pues obviamente se le va a dificultar. ¿Convenidos? Sí, licenciado. Muy bien, excelente. Entonces, pues vamos a iniciar. Va a ser un poco light, va a ser más light, porque son temas que no requieren de mayor explicación, son fáciles de asimilar, mejor dicho, y pues ustedes van a ir ahí, otra vez, como les digo, afianzando sus conocimientos. De hecho, yo cuando vuelvo a leer, otra vez, muchísimo. Y como siempre repito, para los dirijo más que nada a los que nos cuesta aprender mucho. Bueno. Vamos ya a otro tema, las características del derecho administrativo. Y como les digo que la clase va a ser bien light, pues vamos a ir explicando cuáles son las características que tiene el derecho administrativo. En primer lugar, este es un derecho joven comparado con otras ramas del derecho, por ejemplo, el derecho civil. Conmigo, por ejemplo, pues yo soy joven, comparado tal vez con el doctor Juan Carlos López Pacheco, con el propio doctor Hugo Calderón, ¿verdad? Pero sin embargo, pues yo ya tengo 43 años, ya llevo mis añitos, pero por eso es de que se dice que es una característica que es joven, ¿verdad? Este derecho fue evolucionando, fue iniciando como parte del último cuarto del siglo XIX. Y precisamente por eso es que vamos a la siguiente característica, es que no ha sido codificado, puesto que no existe un cuerpo normativo que regule su totalidad dicha materia. Pero no me malentiendan, no todos los códigos pues van a encerrar sus cuerpos normativos, van a tener sus cuerpos normativos, exacto, van a tener, mejor dicho, van a estar regulados en un solo cuerpo normativo. Por ejemplo, en derecho penal ustedes vieron que existe el Código Penal, el Código Procesal Penal, pero tenemos leyes penales especiales, por ejemplo, la ley de extinción de dominio, la ley contra la delincuencia organizada, la ley contra la narcoactividad, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, en Guatemala, pues, todavía no ha habido, por lo menos, un intento de establecer una normativa de carácter uniforme y que vaya codificada en un código, salvo las leyes especiales. El derecho administrativo está disperso entre la Constitución Política de la República, leyes de carácter o de rango constitucional, así se les llama, leyes de carácter constitucional o de rango constitucional, como ustedes saben, la ley de amparo, la ley electoral y de partidos políticos, la ley de orden público. También leyes ordinarias, ley orgánica del organismo ejecutivo, ley orgánica del organismo legislativo, código municipal, etcétera. También los reglamentos que van a ser cuerpos normativos que van a desarrollar esas normas ordinarias. Y por último, pues, los reglamentos, las normas individualizadas, que son los reglamentos circulares y oficios. Está en constante evolución, toda vez de que, como todos sabemos, ¿alguien me puede leer, por favor, el artículo para ilustrar esto? Y ahí es donde les digo yo, que muchas veces decimos, bueno, ahí está, pero tal vez aquí en clase decimos otras cuestiones. El artículo 17 de la Constitución Política de la República. Por favor, que alguien me lo lea. Artículo 17. No hay delito ni pena sin ley anterior. No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta y penadas por ley anterior o a su perpetración. No hay prisión por deuda.
por ley anterior a su perpetración. ¿Qué significa este artículo en otra forma de interpretarlo? Significa que, por ejemplo, en el derecho penal, es imposible que el derecho penal regule todas las conductas que van a ser prohibidas. Es decir, todas esas conductas antijurídicas, esas conductas que transgreden la ley. Sin embargo, por eso es de que existe esta garantía constitucional en este artículo, porque al igual que el derecho administrativo, que está en constante evolución, pues por ejemplo, antes no existía el delito de lavado de dinero. El delito de lavado de dinero fue surgiendo, como lo explico yo también en las clases de derecho penal, con el famoso Al Capone, ¿verdad? Que es producto de extorsiones, producto de actos reñidos o contrarios a la ley, pues estableció una serie pues de lavanderías en donde ahí era donde él justificaba el ingreso de ese dinero. También no estaba el delito de extorsión, que ese es un delito que aproximadamente a finales de los 90, principios de los 2000 y fue regulado, no me acuerdo en qué fecha, no existía. Entonces, por eso también el derecho administrativo tiene instituciones que todavía no han surgido, pero que pueden surgir. ¿Alguien sabe ahorita cuál es la disyuntiva que existe en el Congreso de la República con relación a esta iniciativa de ley orgánica de planificación? ¿Alguien ha visto esa noticia? Buenas noches, licenciado. Yo creo que es la que están denominada los medios de comunicación del superministerio, ¿no? Del superministerio, que le llaman algunos, ¿verdad? Sí, en efecto, esta ley, pues su objetivo es básicamente suplir las funciones y elevar a ministerio la Secretaría General de Planificación de la Presidencia de la República, pero como vamos a ver, esta es una de las secretarías que tienen rango constitucional. Y pues vamos a discutir el tema en su momento. Entonces, por ejemplo, en caso de ser creada, pues ya está evolucionando en este caso el derecho administrativo guatemalteco, porque ya va a existir una normativa que va a establecer los procedimientos de cómo planificar pues todo lo que es la prestación de los servicios públicos, infraestructura, etcétera, etcétera. Antes no existía lo que era la ley de comisiones de postulación, que es como un filtro para escoger determinados puestos de altos funcionarios, como lo son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados de las salas de apelaciones, el procurador de los derechos humanos, perdón, el fiscal general del Ministerio Público, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Entonces solo estábamos con lo que establecía la Constitución y hubo necesidad pues de desarrollar esa norma de carácter ordinario que se le llama Ley de Comisiones de Postulación. También antes pues no existía lo que era la ley de responsabilidad de funcionarios y empleados públicos, la cual obliga ahora a hacer ese patrimonio de las personas que ingresan al sector público, que lo deben de declarar, siempre y cuando, creo que es cuando perciban una remuneración más arriba de los 8,000 quetzales. Entonces, se mantiene en constante evolución porque se van a ir apareciendo normas que antes no existían. Es autónomo, esa característica es bien importante, toda vez de que el derecho administrativo, cuando vimos la definición, ¿verdad? Es una rama del derecho público que comprende el conjunto de normas jurídicas, principios, teorías y doctrinas que van a regular esas relaciones. ¿Sí se acuerdan de esa definición? Y siempre cito al doctor Hugo Calderón porque cuando yo recibí clases con él, él decía, toda rama, toda ciencia del derecho, para ser ciencia, debe de tener sus propios principios. Si no tiene sus propios principios, podrá ser otra cosa menos una ciencia. El derecho administrativo es una ciencia, puesto que tiene los principios fundamentales que ya vimos, que son de legalidad y de juridicidad. Las normas jurídicas que ya vimos, que es todo ese andamiaje
que si usted lo quiere simplificar, pues son las normas del CORI, ¿verdad? Constitucionales, ordinarias, reglamentarias e individualizadas. ¿Sí me estoy escuchando? ¿Sí me escucho bien? Sí, licenciado. Se escucha Sí, bien. licenciado. Muy bien. También el derecho administrativo, gracias, el derecho administrativo pues tiene sus propios órganos jurisdiccionales que son las salas de los contenciosos administrativos, que es creo que la sala primera y la sala quinta, y creo que hay otras salas, no me recuerdo ahora en este momento muy bien, y aparte los procesos donde se ventilan sus casos, es decir, hay materia privativa del derecho administrativo donde se van a ventilar todas esas displicencias cuando un administrado considera que ha sido violado el principio de juridicidad o de legalidad. Porque si se acuerdan que ¿qué es lo que examina un tribunal sentenciador de lo contencioso administrativo? Al final en la sentencia. ¿Qué es lo que va a examinar? ¿Qué es lo que va a definir en la sentencia? Eso está en su ley de lo contencioso administrativo. Bueno, se las dejo de tarea, pues. Luego es también características del derecho administrativo, es político porque sus normas son de carácter imperativo, es decir, acá el Estado actúa a través de su jus imperium, imponiendo las normas que son de carácter abstractas, es decir, van a regular instituciones de carácter colectivo, es decir, no van a ser personales, en donde el fin fundamental es que el interés general prevalece sobre el particular. Y así van a encontrar ustedes pues otras características en otros libros, incluso en el libro del propio Hugo Calderón, pero nosotros nos circunscribimos a las más importantes. Hasta acá todo bien con las características del derecho administrativo, ¿las entendimos? ¿Hay alguna pregunta? Sí, todo claro. Sí, di que está claro lo que nos está diciendo, estamos viendo de las características. Gracias. Excelente. Excelente. Licenciado, buenas noches. Disculpe, solo una pregunta. No hay inciso 3 en la diapositiva anterior. Vamos a ver, ahora le reviso. No hay inciso 3, me lo comí. ¿Oyeron? No se preocupen, ahí ustedes lo pueden ir corrigiendo esa deficiencia de la diapositiva. ¿Les parece? Me están diciendo de que... Son 5 entonces, ¿verdad? De que amplíe. Sí, como les digo, acá mi cátedra, yo me voy a limitar a explicarles lo que yo considero. Pueden ampliar, pueden existir otras características en otros cuerpos normativos, en otros ordenamientos jurídicos, y también yo les pido que ustedes me ayuden, me dicen, mire, Lick, dice que también este principio considero que es importante. Estamos, ustedes no se limiten, la única limitación es que ustedes no quieran aprender. Gracias, Lick. Vamos a ver, Luis Castillo, le escucho. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches. Solo le quería preguntar, ¿qué fue lo que indicó el contencioso administrativo, que era lo que teníamos que averiguar? Sí, o sea, es una pregunta fundamental. ¿Qué es lo que examina el tribunal de lo contencioso en su sentencia? Muchas gracias, licenciado. Muy bien. Lo voy a averiguar. Está sencillo, ahí está en la ley de lo contencioso. Bueno, luego encontramos lo que son los sistemas del derecho administrativo. También está, eso también está en el libro del doctor Hugo Haroldo Calderón. Me estaban diciendo que ampliara la imagen. Es lo más que la puedo ampliar. No sé si la ven. De hecho, yo pongo pantalla completa. Sí, se ve bien. Yo lo veo bien. No sí, sé se ve cómo bien, serán los licenciado. demás compañeros. Bueno, excelente.
Entonces, en cuanto a los sistemas del derecho administrativo, pues son dos los sistemas fundamentales en donde se puede hacer la comparación entre cuál es la diferencia entre uno y otro. El primero es el sistema sajón, anglosajón, angloamericano, inglés, judicial, difuso de justicia retenida. De justicia retenida porque va a ser el propio órgano el que va a resolver. Contrario al sistema francés, que es de justicia delegada, latino romántico especializado. Guatemala pues se inclina más por el sistema francés de justicia delegada, latino romántico especializado, románico especializado. Ahorita vamos a ir explicando por qué. Por ejemplo, en el sistema sajón, para abreviarlo, pues el derecho administrativo es parte del derecho civil, lo que se le denomina el common law, ¿verdad? Es decir, no es autónomo, no es una rama totalmente autónoma. Mientras que en el sistema francés, como ya lo vimos dentro de las características y ya ven cómo es que nuestro sistema de aprendizaje o nuestro sistema está armonizado, porque ya explicamos que una de las características del derecho administrativo es que es autónomo. En este caso, el derecho administrativo es una rama autónoma del derecho, que la clasificamos dentro del derecho público, pero es una rama que tiene su propio objeto de estudio, su propio campo, sus propias instituciones. Mientras que en el sistema sajón vamos a encontrar las instituciones en lo que es el derecho civil. En cuanto a la juridicidad de la administración pública, la van a controlar los tribunales comunes, es decir, un tribunal de lo civil es el que va a establecer si efectivamente la resolución emitida por el órgano administrativo, pues contiene, está con base en el principio de juridicidad o ha sido inobservado o ha sido violentado este principio. Contrario al sistema francés, existe un órgano jurisdiccional específicamente creado para el control de la juridicidad. ¿Cómo se llama este órgano jurisdiccional? Cuando hablamos de jurisdiccional, hablamos de juez. ¿Cómo se llama el órgano jurisdiccional? ¿El organismo judicial, licenciado? El organismo judicial es un todo. Pero dentro del organismo judicial ya vemos que hay diferencias. Hay una función jurisdiccional y una función administrativa. Está en el organismo judicial dentro de la función jurisdiccional, pero hay un órgano, cuando yo les digo justicia privativa, significa que ese juzgado se va a dedicar únicamente a resolver en esa materia. Lic, buenas noches. ¿Sí? Es el juzgado, bueno, es el juez de lo contencioso administrativo. Así es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Por eso les digo yo a ustedes, vayan apuntando ahí en sus diapositivas el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y si ustedes son pues más acuiciosos, van a buscar dónde están. Pues estas son dos salas, cuando yo estudié allá por el año 2009, pero creo que hay tres salas ahora actualmente, y se dedican única y exclusivamente a resolver esos procesos que se les denomina proceso de lo contencioso administrativo. En cambio, en el sistema sajón, pues es en los juzgados civiles a donde se va a solicitar la revisión del acto o resolución administrativa, porque considera el administrado, que somos nosotros los particulares, que se ha violentado el principio de juridicidad. Van a un juzgado civil. Si se dan cuenta, acá en Guatemala, pues hay juzgados de primera instancia civil. En esos juzgados de primera instancia civil, pues la competencia que tienen esos juzgados es para ver procesos de conocimiento, ya sea juicios ordinarios, de nulidad del negocio jurídico, juicios sumarios, rescisión de contratos, juicios orales, por ejemplo, de marca, juicios ejecutivos, ejecuciones en la vía de apremio, etcétera.
Mientras que acá en el sistema francés, pues ese órgano jurisdiccional, esas salas de lo contencioso administrativo, nuestra constitución les denomina, acordémonos que la constitución es del año 85. Eso también es lo que yo les quiero decir a ustedes. Se me había pasado. Ustedes siempre cuando van a leer una ley, pues deben de tomar en cuenta en qué año fue que fue emitida y en qué fecha fue en que entró en vigencia. En el artículo 121, en el epígrafe de la Constitución Política de la República, ¿cómo lo señala? ¿Cómo señala el epígrafe o cómo lo denomina el epígrafe? ¿Bienes del Estado? No, 221. Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Pero, ¿de qué año es nuestra Constitución? Es de 85. Del 85. Del 85. Muy bien. La ley de lo contencioso administrativo, ¿en qué año fue emitida? En el 1996. 1996. Y compañerito, usted que lo tiene, ¿podría leerme el artículo 28, numeral romano primero? Está bien, licenciado, con todo gusto. Artículo 28. El memorial de demanda deberá contener, numeral romano primero, designación de la sala de tribunal de lo contencioso administrativo al cual se dirige. Ahí estamos. Entonces ya vemos de que aquí hay un órgano especializado y nuestra ley de lo contencioso le denomina Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Una pregunta, ¿ustedes saben qué es un epígrafe? Sí, es el título de un artículo. Son los títulos de los artículos, por favor, que muchas veces no sabemos eso. Esos no tienen valor legal ni interpretativo, ¿verdad? Son nada más que ilustrativo, como lo regula, creo que la ley del organismo judicial. Entonces ya vimos que existe un tribunal que se llama Sala de lo Contencioso Administrativo. En el sistema sajón, los procesos para el control de las actuaciones de la administración pública son los mismos que los ordinarios. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos se lleva en un juicio civil y podría decirse que se puede llevar en un proceso ordinario. Es que ustedes ahorita entran a procesal civil 1, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Procesal civil 1 es una cátedra que a mí me gusta porque yo trabajé en tribunales, trabajé en juzgados de primera instancia de lo civil, entonces pues tenemos ahí, manejamos un poquito el balón, ¿verdad? Entonces se llevan los procedimientos, por ende, los procesos se llevan que lo mismo de los ordinarios, es decir, en los juzgados civiles, porque el derecho administrativo no es autónomo, se rige por el sistema del common law. Mientras tanto que acá en Guatemala hay procesos, en el sistema francés, hay procesos específicamente creados para el control de las actuaciones, ¿verdad? Y se le denomina proceso de lo contencioso administrativo. Por favor, vamos a leer el artículo 18 de la ley de lo contencioso administrativo. Los compañeritos que pues vayan más avanzados pues pueden ayudarme con ir poniendo los artículos que yo pongo ahí para que lo vayan los compañeritos ubicando. ¿Quién me puede leer el artículo 18? Buenas noches, Luke. ¿Sí? Naturaleza. El proceso contencioso administrativo será de única instancia y su planteamiento carecerá de efectos suspensivos, salvo para casos concretos excepcionales en que el tribunal decida lo contrario, en la misma resolución que admita para su trámite la demanda, siempre que lo considere indispensable y que de no hacerlo se causen daños irreparables a las partes. Excelente. Entonces,
Vemos pues que ya para aterrizar en el sistema latino, ¿la ves? En el sistema latino, pues el derecho administrativo es una rama autónoma porque tiene su propio campo de estudio, sus propios principios, sus propias normas jurídicas, sus propias teorías, sus propias doctrinas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tenemos un tribunal que existe específicamente para dilucidar o establecer si efectivamente para verificar, que va a decidir si se violó o no el principio de juridicidad. Ahorita estoy en el lado derecho, la explicación está en el lado derecho de su pantalla y el proceso que se lleva específicamente ya en materia judicial es el proceso de lo contencioso administrativo. Hace varios años fui yo con el licenciado Douglas Charchan y entonces él muy amable conmigo, pues fuimos a ver, ¿verdad? Cómo era la sala de lo contencioso donde él estaba y que nos explicara. Y de hecho, pues él nos dice, miren, Lick, fíjese que aquí estamos al día porque yo no abro a prueba el proceso porque ya todo el expediente, eso se me olvidó decirles, cuando ya llega el expediente a un proceso de lo contencioso administrativo, se da de la siguiente manera. Por ejemplo, yo quiero poner una, qué sé yo, una mi cevichería, pongámosles, ¿verdad? Acá en Misco, donde yo vivo. Luego, pues tengo que solicitar los permisos respectivos y voy al Ministerio de Ambiente a solicitar esas famosas, ¿cómo le llaman ahora? Estudios de impacto ambiental, creo yo que le llaman. ¿Alguien se familiariza con eso? Pero resulta que al final, pues el ministerio me deniega la petición. Yo considero que ellos no están en lo correcto y pues de primero debo de agotar los recursos administrativos. El recurso administrativo que podría ser de revocatoria si la resolución la emitió un inferior jerárquico, pero si fue el propio ministro de Ambiente se llama de reposición. Me resuelven el recurso de reposición y me lo declaran sin lugar. Pues al declarárseme sin lugar, pues yo ya agoté lo que es la vía administrativa. Entonces ya después me voy a lo que es la vía judicial. Pero esto ya es de carácter más procesal y ahí es donde ya entramos pues a lo que es que ya lo va a ver un juez, un órgano jurisdiccional de carácter privativo y el proceso que vamos a llevar es el proceso de lo contencioso administrativo. ¿Alguna duda? No, Lick. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, agotado el tema, ya saben ustedes la diferenciación entre un sistema y el otro. Manuel Nájera. Sí, licenciado, muchas gracias. Esto también aplicaría con los juzgados municipales a la hora de emitir una resolución. Efectivamente, efectivamente, Manuel. Si nos vamos al código municipal, pues ahí establece, ¿tiene su código municipal? Y de ahí tiene su código municipal. Yo sí. Vamos a ver, solo que me dijo ayer mi colega, vos, pero no has marcado tu ley, me dice. Sí, le digo, es que la verdad de que voy a ir con los chicos porque quiero enseñarles cómo es que vamos a subrayarlo de la ley. Vamos a ver medios de impugnación. Artículo 155 del Código Municipal, ¿me lo puede leer? Bueno, Lick. ¿Qué artículo dice? Disculpe, Lick. 155. Ok. Recurso de revocatoria contra los acuerdos y resoluciones dictadas por el alcalde, por cualquier órgano colegiado municipal distinto del Consejo Municipal
o de cualquiera de las empresas municipales u otras autoridades administrativas municipales, procede recurso de revocatoria, el cual deberá interponerse ante quien dictó la resolución que se impugna. Muy bien, entonces en este caso vemos acá con el juzgado de asuntos municipales, vamos a ver, pero vamos a, no quiero decirles una barrabara ahorita. Regula el artículo 170, agotada, Juan Gabriel, por favor, en lo que leo. Buenas noches, licenciado. Mire, una de las características del derecho administrativo es de que es en única instancia, ¿verdad? Hace un momento usted explicó de que el recurso de reposición y el recurso de revocatoria están dentro de la instancia administrativa, previo a pasar a la instancia judicial. La parte administrativa no se considera como una instancia entonces, ¿verdad? Ok, qué lindo. Gracias, Juan Gabriel, pero pónganme atención. No, cuando hablamos de más de una instancia, pero en materia judicial, Juan Gabriel. El procedimiento administrativo tiene 4 fases, pero eso se lo van a explicar a usted procesal, pero yo se lo voy a explicar rapidito. La primera fase es cuando usted va a hacer su petición. Artículo 28, ¿sí? Entonces ahí el órgano administrativo va a emitir una resolución. De fondo se le denomina. Si usted no está de acuerdo con esa resolución, pues puede impugnarla por medio de los recursos administrativos establecidos en la ley. Ahí mismo lo va a resolver el propio, puede ser que el propio órgano o puede ser que el superior jerárquico, dependiendo, es fase administrativa. Si todavía nos deniegan a nosotros nuestra petición o no estamos contentos, pues ya acudimos a la vía judicial. Y en la vía judicial, el artículo que leímos, vamos a hacer la aclaración porque me parece muy atinente su razonamiento, su pregunta. En la vía judicial se indica que no habrá más de una instancia, pero le voy a decir por qué. Porque en la vía judicial no existe en el proceso de lo contencioso administrativo el recurso de apelación. Porque ¿cuál es el órgano que conoce el proceso de lo contencioso administrativo, Juan Gabriel? La sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Así es, la sala del Tribunal de lo Contencioso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted va a un juzgado de primera instancia y usted no está de acuerdo con la sentencia o con el auto que le emitan, pero es susceptible de recurso de apelación, usted presenta recurso de apelación y ahí es cuando ya hablamos de doble instancia. En esa otra instancia, pues va a ser un tribunal colegiado, puede ser una sala laboral, una sala civil, la que revisa la decisión tomada, y ahí sí hay 2 instancias. En el proceso contencioso administrativo se dice que solo es una instancia, pero es en la vía judicial, porque no puede interponer usted recurso, porque mejor dicho, la ley no establece el recurso de apelación contra la sentencia que dicte la sala de lo contencioso administrativo. Y por último, esa es la tercera vía. En caso de ser desfavorable, pues usted ya acude a la vía constitucional por medio de una acción constitucional de amparo, porque usted considera que ha sido violado el principio de juridicidad y pues el Tribunal Constitucional va a definir si efectivamente ha sido esa vulneración de su derecho desde que se le denegó su petición por parte del órgano administrativo en la vía administrativa, si fuera el caso. Muchas gracias, licenciado. He notado que en algunas oportunidades se comete el error de irse a la instancia de amparo sin haber agotado la fase judicial. Entonces, sí, generalmente rechazan los amparos por falta de definitividad. Exacto.
Pero acá la ley establece que como no hay recurso de apelación, pues, pero sí puede plantear un recurso de casación, pero eso no es procesal. O por ejemplo, con lo que hizo el ex procurador, hoy la noticia que indica que él acudió ya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero mis alumnos que les impartí Derechos Humanos en el semestre pasado saben que para poder acudir ante la Corte Interamericana, deben de agotarse todos los recursos acá en Guatemala. Y de hecho, el movimiento político para la liberación de los pueblos, pues hay una acción de amparo instada, por lo tanto, resulta prematura esa solicitud, ¿verdad? Por eso les digo, nosotros somos técnicos del derecho. Entonces, en un sistema de justicia normal, pues no tendría que proceder, tendría que por lo menos esperar hasta que dicten la sentencia de amparo. Muchas gracias, Lic. Y por último, la sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo conoce los actos y resoluciones administrativas, ¿correcto? Sí, ellos, pues, por eso, ellos van a examinar la juridicidad de esa resolución de fondo. En el caso que les expuse, ellos van a examinar si está fundamentado en ley el ministro de Ambiente para denegarme mi petición. Si ellos consideran que se violó el principio de juridicidad, enhorabuena, la sentencia va a ser a mi favor. Pero si ellos consideran que no, pues ya tengo que acudir a la vía del amparo. Aunque en el proceso contencioso puede usted interponer recurso de casación. Y ahora, de acuerdo con las nuevas tendencias de la jurisprudencia que vamos a ver ahorita ya en unos momentos, la Corte de Constitucionalidad ha indicado que para poder acudir a la vía del amparo debe de agotarse el recurso de casación cuando esté regulado. De acuerdo, Lic. Gracias y espero no haberlo sacado ahí del tema. No, estamos. Bueno, luego las fuentes del derecho administrativo, ¿verdad? Como fuente, pues ustedes saben, nos han explicado desde introducción al derecho 1, introducción al derecho 2, las distintas clases que hemos llevado, derecho penal, derecho civil, derecho laboral, no sé si ya llevan derecho laboral, etcétera, ¿verdad? Pues la palabra fuente pues tiene su origen, su significado esencial en cuanto a la aplicación a nuestros cursos de derecho que es el origen de donde vienen las cosas, ¿verdad? Es decir, de dónde surgen las normas jurídicas. En las clases de fuente del derecho administrativo, pues tampoco no varía con relación a las otras ramas del derecho, en donde tenemos esas fuentes históricas que se les denominan también como fuentes indirectas, tenemos las fuentes reales y tenemos las fuentes formales. Permítanme, chicos, solo quiero ver que si no es alguna emergencia. No hay ninguna emergencia, chicos, ahí estamos. Entonces, vemos esas fuentes históricas que van a ser aquellos acontecimientos históricos o documentos del pasado, dentro de los cuales emana una norma jurídica, y eso nos va a permitir, pues, la creación, la interpretación de las normas jurídicas actualmente vigentes. La disyuntiva que se da ahora en un tema álgido, sobre todo por las elecciones en Guatemala, es con respecto a la participación de Zury Ríos como candidata presidencial, si efectivamente ella tiene prohibición o no. En ese sentido, pues, la prohibición que se tenía antes, que era de carácter perpetuo, por decirlo así, creo que era en la Constitución del año de 1965. Recordemos que el golpe de Estado que se dio fue, creo que en el año 83, 81. ¿Alguien me ayuda, por favor? Y fue emitida la Constitución en el año 85 y entró en el año 86. ¿Sí o no? En el 83 recuerdo que fue el golpe.
muy bien, pero recuérdense que yo considero que ella no tiene prohibición porque las normas, en primer lugar, la ley no tiene efecto retroactivo, eso ya lo saben ustedes, ¿verdad? Salvo en materia penal cuando favorezca al reo, ¿sí? Entonces estamos hablando de una constitución que tiene efectos a partir del 86 en adelante. El problema es en cuanto a la interpretación, podemos estar de acuerdo o no. También lo otro es que en cuanto a la temporalidad, pues ya incluso hasta ya falleció el señor Ríos Montt. Ese es otro tema, y tampoco los hijos pueden pues estar pagando a perpetuidad por los pecados de los padres, ¿verdad? Entonces la ley es clara, dice quien participe. Habría que ver qué edad tenía la señora Sur Ríos. Ojo, yo no estoy apoyando, solo estoy haciendo un análisis jurídico. Que pueda usted estar de acuerdo conmigo es otra cosa. Y usted me dice, no, yo no estoy de acuerdo con usted. Está bien, yo voy a respetar su opinión. Para que quede claro, ¿oyeron? Entonces, con el tema de esas fuentes, pues establecen el por qué es que no existen ciertas prohibiciones, ¿verdad? Por ejemplo, en el Congreso, el presidente de la República, si tiene un familiar en el Congreso, pues no podría ser el familiar del Congreso optar a la presidencia de la Junta Directiva del Congreso. ¿Por qué? Porque ya habrían dos órganos que están en línea y eso perjudica pues el sistema democrático, perjudica a la República. Entonces, para eso es que nos sirven las fuentes históricas, ¿verdad? Porque de su lectura vamos a establecer el por qué. Si usted puede, pues puede irse a conseguir al Congreso de la República el diario de sesiones de la Asamblea Constituyente cuando fue creada la República y puede ahondar en ese tema. ¿Verdad? Bueno, luego tenemos las fuentes reales o materiales que, por ejemplo, en el curso de Derecho Penal, yo sí digo, estas son las más importantes. ¿Por qué? Porque las fuentes reales o materiales son aquellos acontecimientos de carácter político, económico, social, histórico, cultural, que van a determinar el contenido de las normas jurídicas. Esto básicamente atañe a cuando sale un problema que no está regulado. Exacto, el que no conoce su pasado está condenado a repetir el presente. Vemos ahí un montón de personajes que lamentablemente han sido nefastos y ahora se tiran baños de pureza, ¿verdad? Que luchan contra la corrupción, dicen, pero al final es más de lo mismo, ¿verdad, chicos? Entonces, las fuentes reales son esos acontecimientos. Por ejemplo, vamos viendo qué problemas se van dando y sobre esa marcha, pues, es que se van creando las normas jurídicas. Les vuelvo a repetir el tema de las comisiones de postulación. Pues antes no existía esa ley de comisiones de postulación para escoger a ciertos funcionarios de alto nivel dentro de los órganos del Estado y que fue creándose esa norma. Ahora vemos que esa es una norma ineficiente y que no nos garantiza que va a ser lo mejor, lo que va a llegar a ocupar los cargos en algunos casos, que las cuestiones atienden a situaciones netamente políticas y en donde nosotros pues tenemos que ver cuáles son esas deficiencias y pues ya sea o derogar o abrogar la ley o hacer las reformas respectivas. Esas son las fuentes reales o materiales. O por ejemplo, cuando el presidente de la República decretaba esos estados de calamidad pública que empezó allá por el mes de marzo del año 2020 cuando inició la pandemia, ¿se acuerdan que, bueno, no sé si ustedes se acuerdan o leyeron, pero había muchos problemas en el Congreso en donde el cual radica en que actualmente, por ejemplo, ustedes ya han tenido la oportunidad de leer la Ley de Orden Público. ¿Han tenido la oportunidad de leer la Ley de Orden Público? Yo no, Lic. Bueno, esa la pueden bajar de su internet, pero es una ley, Magalí, si no me dejará mentir, que nos crea más dudas porque es una ley anterior es una ley mucho anterior de la Constitución. Y
Y hay temas que regulaban con la constitución anterior, no con la constitución de ahora. Pero como no nos interesa, no por el ser el tema político, pues debería de reformarse o de emitirse una nueva ley de orden público que satisfaga las necesidades actuales, ¿verdad? Sí, Lick, yo lo tengo aquí. Y si se da cuenta, pues hay muchos artículos, hay varios artículos derogados, lo que regula a veces no cuadra con nuestra constitución del 85, ¿verdad? Lo cual para mí es antitécnico, pero por eso yo trato la manera de abrirles a ustedes su mente para que vayan viendo y especializándose en esos temas. Bueno, vamos a ver. Entonces ya vimos las fuentes históricas, ya vimos las fuentes materiales y ahora entramos también a una de las más importantes, que son las fuentes formales, ¿verdad? El artículo 2 de la ley de la ley del organismo judicial, ¿alguien me lo puede leer? Porque dejé mi código allá en mi mochila. Mi ley del organismo judicial, por favor. Artículo 2. Fuentes del derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en derecho de la ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Es decir, ahorita vamos a ir viendo y desglosando todas y cada una de ellas, pues las fuentes formales del derecho administrativo son esas normas que van a ser emitidas por el órgano constitucionalmente facultado para ello. En este caso, pues, en nuestro caso, el Congreso de la República, que ejerce esa función legislativa de crear, decretar leyes y que se da una función colegislativa, ¿se acuerdan la clase anterior? Porque el presidente es al final quien la sanciona, quien la aprueba, quien la sanciona y la promulga, ¿sí? Dentro de estas fuentes formales, pues como lo regula el artículo 2 de la ley del organismo judicial, encontramos precisamente la ley, la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina. Todo este material ya se los mandé, no sé si ya se los enviaron, si ya se les envió, New York. Sí, licenciado, ya nos lo proporcionaron, gracias, muy amable. Muy bien, entonces ya saben. Entonces, muchas veces fíjense que estudiamos, pero no entendemos qué es la ley, qué es un abogado, qué es un notario, no sabemos ni qué títulos vamos a recibir, ¿verdad? Y por eso es de que yo siempre recuerdo estos temas para que vayamos siempre reafirmando y afianzando esos conocimientos. En sentido amplio, pues la ley va a comprender todo ese conjunto de normas jurídicas, ¿verdad? Todo ese andamiaje, normas constitucionales, ordinarias, reglamentarias e individualizadas. Sin embargo, hay otra definición, podemos definir a la ley desde el sentido estricto y va a ser ese conjunto de normas jurídicas que son de observancia general, de carácter obligatorio y son exigibles coercitivamente. Coercitivamente es porque derivado de su incumplimiento, cuando la norma es imperativa, cuando establece una obligación de hacer, por ejemplo, si usted se enamora de una señorita, procrean un hijo, usted trabaja, se divorcia de ella, pero al final no presta la pensión alimenticia, ¿qué se podría hacer en contra de usted? Una demanda. Una demanda por pensión alimenticia, ¿verdad? Entonces, por eso es donde pueden ser exigibles su observancia de manera coercitiva. ¿Por qué? Porque han sido emitidas también por el órgano constitucionalmente facultado. Ojo, también tenemos los decretos leyes decretos leyes, ¿verdad? Que esos son los decretos emitidos por un gobierno de facto. Un gobierno de facto es cuando pues, se toma el poder por la fuerza, en el caso del Código Civil, el Procesal Civil y Mercantil, ¿en qué gobierno fue que fueron emitidos?
El general Peralta Zurdia. Enrique Peralta Zurdia. ¿Y están vigentes esas normas, sí o no? Están vigentes. Entonces, en ese sentido, contrario a lo que dice esta definición en sentido estricto, pues también vemos que hay un órgano que no es el que fue electo de manera o designado de forma constitucional, sino que fue el Ejecutivo el que emitió esas normas. Sin embargo, también son de observancia general, pero en sentido estricto es cuando las emite el órgano facultado para ello. ¿Sí? Pero conforme el artículo 2 de la ley del organismo judicial establece que primero es la ley, ¿sí o no? Así es, licenciado. Sí, y la jurisprudencia. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. Luego viene la jurisprudencia, ¿verdad? Entonces, la jurisprudencia consiste en esa serie reiterada de sentencias, óiganlo bien, de sentencias emitidas por los tribunales de la más alta jerarquía. En el caso de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad es el órgano supremo de rango constitucional. Ya veíamos que antes le llamaban la Alta Corte, la Suprema Corte, no, es en materia constitucional, es el órgano superior y es el único órgano que puede emitir jurisprudencia. Y en el caso de la justicia ordinaria, o sea, tribunales de justicia, organismo judicial, pues va a ser la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y tampoco jurisprudencia es, por ejemplo, como se hizo en la Corte de Constitucionalidad anterior, en donde se planteaba un amparo, se otorgaba el amparo provisional y se suspendía el proceso. No, tiene que haber sentencias. La mayoría de casos de la Corte de Constitucionalidad anterior, ojo, solo estoy diciendo, jamás se emitieron sentencias. Entonces no podemos hablar, en algunos casos, mejor dicho. Entonces, no podemos llamar jurisprudencia. Jurisprudencia es cuando se dicta una sentencia que resuelve casos similares en el mismo sentido, donde se aplica también la misma interpretación, ¿verdad? En el caso de la Corte Suprema de Justicia, son 5 casos los que se deben de emitir y en la ley y en la Corte de Constitucionalidad son 3. ¿Podríamos leer, por favor, el artículo 637 del Código Procesal Civil y Mercantil? 637. Perdón, es el 627, por favor. Ahí, por eso les digo, por favor, 627. ¿Alguien lo tiene y me lo puede leer? Si no, lo leo yo. Por favor. Artículo 627. Cita de leyes y doctrinas legales. En el escrito en que se interponga el recurso deben citarse los artículos violados y exponerse las razones por las cuales se estiman infringidos. No será necesario la cita de leyes en relaciones al motivo de casación que consiste en error de hechos, en la apreciación de la prueba. Si se alegare infracción. Sí, por favor. Más recio. Si se alegare infracción de doctrina legal, debe citarse por lo menos 5 fallos uniformes del Tribunal de Casación que enuncien un mismo criterio en casos similares y no interrumpidos por otro en contrario. El tribunal no tendrá en cuenta otras leyes y doctrinas legales que las citadas al interponerse el recurso antes de señalar día para la vista del asunto. Ahí estamos. Les voy a explicar este artículo. La Corte Suprema de Justicia está conformada por 13 magistrados. ¿Sí sabían eso? Sí, licenciada. ¿Cómo se divide para su trabajo, sus funciones la Corte Suprema de Justicia? ¿En cuántas cámaras se divide?
Ay, solo he escuchado la Cámara Penal, la Cámara Civil. Tres cámaras. Oscar. Bueno, ahí lo van a leer ustedes en su ley de organismo judicial. Cámara de amparo, así es. Cada cámara se integra con 4 magistrados. No, son 3 cámaras. Lic, son 3, creo que es la Cámara de Amparo y Antejuicio, la Cámara Penal y la Cámara Civil, ¿no? Sí, exacto. Cada cámara está conformada por 4 magistrados. El presidente no integra Cámara de Amparo y Antejuicio. El presidente no integra ninguna de las cámaras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hay 2 magistrados que votan a favor de dictar con lugar la sentencia y si hay 2 magistrados que votan en contra, pues va a haber un empate y va a ser el presidente de la Corte Suprema el que va a definir con su voto si procede o no, con lugar o no al lugar la sentencia, ¿sí? Y otro punto bien importante, en materia laboral no hay cámara. ¿Por qué no hay cámara en materia laboral? Porque el recurso, no hay cámara, solo hay cámara civil, cámara penal, más no hay cámara laboral, por decirlo así. ¿Por qué? Porque el recurso de casación, en la cámara penal, pues van a ver los recursos de casación penal. En la cámara civil van a ver los recursos de casación civil. Y en lo contencioso, en su caso. Mientras que en la Cámara de Amparo y Antejuicio, pues van a ver eso precisamente, los amparos para los cuales tenga competencia esa Cámara de la Corte Suprema. No existe Cámara laboral porque el recurso de casación es un recurso técnico demasiado formalista y es un recurso, pues, que se cobra, es un recurso que se cobra bastante. Pero en el derecho laboral, acordémonos, no sé si ya vieron ustedes derecho laboral. Sí, licenciado. En el derecho laboral está el principio de protección a la parte más débil, ¿verdad? Que en este caso, pues, es el trabajador. Imagínense si los patronos no quieren pagar y que todavía obligar al trabajador para que presente un recurso de casación, pues ahí se violaría ese principio. Entonces, por eso no hay cámara. Economía procesal. No hay economía procesal también, exacto. Por eso es de que no hay cámara, ¿sí? Principio de tutelaridad en el trabajo. Así es, está del 1º al 4º considerando, ¿verdad, chicos? De derecho laboral. Ok, entonces, y también, pero lo que regula el artículo es si se alegare infracción de doctrina legal. Ahí vemos el punto medular de lo que es la jurisprudencia, es decir, mire, señores magistrados de la Cámara, porque aquí estamos en casación, de la Cámara Civil, la sala primera del ramo civil y mercantil de Guatemala, pues ha emitido estas 5 sentencias en el mismo sentido, en los mismos casos, ha interpretado de la misma forma. Sin embargo, ahora que dicta sentencia en mi contra, pues se apartó de esa doctrina legal. A eso es a lo que se refiere alegar infracción de doctrina legal. Pero para eso tienen que ser ustedes bien acuiciosos, meterse a las gacetas de la Corte Suprema de Justicia, verlo en la Cámara Civil, etcétera. ¿Sí? Ahora vamos con el artículo. ¿Alguna pregunta? ¿O ya se aburrieron? Si ya se aburrieron, pues lo podemos dejar hasta acá, chicos. ¿Alguna pregunta? No, licenciado. Todo claro, licenciado. Ahora vamos con el artículo 43 de la Ley de Amparo. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Ley de Amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Artículo 43, doctrina legal.
La interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sienta doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber 3 fallos contestes de la misma Corte. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia, razonando la innovación, la cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que lleguen a emitirse 3 fallos sucesivos contestes en el mismo sentido. Muy bien. Lo que la norma de carácter constitucional explica es que, no obstante que la Corte de Constitucionalidad es la única que puede sentar doctrina legal y es por medio de 3 fallos. Me encanta porque una sala, me encanta porque una sala indicó que había sentado doctrina legal, pero en materia constitucional. Eso no lo puede hacer. Eso es competencia de la Corte de Constitucionalidad nada más. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad puede apartarse de esa doctrina legal, de esa jurisprudencia, por las razones que ahí indican, ¿verdad? Porque haya innovación, porque el derecho administrativo, una de las características del derecho administrativo es que es dinámico, cambiante, evolutivo, ¿verdad? Y muchas veces, pues, se debe de ajustar a las circunstancias de cada caso. Fuentes reales, son todos hechos y aquellos acontecimientos que dan origen al contenido de las normas jurídicas. ¿Alguna pregunta acá, chicos? No, licenciado. Preguntado. ¿Qué es la costumbre? Pues la costumbre, como ya sabemos, la mayoría ya hemos visto derecho consuetudinario, etcétera, etcétera. Pues esta va a ser una práctica que se realiza por un grupo de personas en un determinado lugar y ellos están convencidos de que esa conducta es obligatoria, ¿verdad? Sin embargo, la única razón por la cual se puede aplicar la costumbre es cuando haya defecto de ley y que sea por delegación. En el caso de Guatemala, pues vemos que sí se puede aplicar la costumbre, pero como vimos que Guatemala pues es un estado unilateral, toda la normativa se circunscribe a todo el territorio de la República. Había un problema antes donde se quería pues también aplicar paralelamente a la ley pues la costumbre, pero ahí es obvio que hay un principio, se viola el principio de non bis idem, que una persona no puede ser penada 2 veces por el mismo hecho. Hay una conflictividad ahí, por decirlo así, ¿verdad? Que la ley obviamente pues excluye a la otra. Y si no está regulado en la ley y si hay una costumbre en determinado lugar, pues ahí sí se podría aplicar. También tenemos lo que son los precedentes administrativos. Por ejemplo, son situaciones que resuelve la administración pública, porque se recuerda que el principio de juridicidad establece que el funcionario o empleado público pues debe aplicar en primer lugar la ley, ¿sí o no? En segundo lugar, los principios generales del derecho. Y en tercer lugar, las instituciones propias del derecho administrativo. Entonces, este precedente administrativo lo encontramos nosotros en la ley del organismo legislativo en su artículo 5. El artículo 5, se lo voy a leer yo así ya para finalizar, establece lo siguiente. Artículo 5, interpretación. Ley orgánica del organismo legislativo. La presente ley se aplicará e interpretará de conformidad con la Constitución Política de la República, la ley del organismo judicial y los precedentes que apruebe el Congreso de la República. Un ejemplo de precedente administrativo es lo que han hecho ahora cuando consideran que han emitido una ley que al final le hacen observaciones y que puede lesionar normas de carácter constitucional y ya no la envían al presidente. Para mí, se está violando la ley en ese caso, porque se debe de enviar al presidente para que se cumpla, porque yo considero que ahí se le está violentando un derecho constitucional, mejor dicho, una atribución, una función que tiene el presidente de la República, porque si él considera que es inconstitucional, pues ahí mismo la veta
se regresa al Congreso, se acepta la observación del presidente y ya no nace a la vida jurídica la norma, ¿sí? Y por último, la doctrina, que es el conjunto de estudios realizados por los juristas. Esto es, si ustedes quieren, pues van yendo comprando sus textos, sus libros de derecho administrativo. Derecho administrativo español es muy bueno. Derecho administrativo, creo que en Argentina, los argentinos son muy buenos, pero también creo que son más buenos en derecho penal, para que ustedes vayan, acrecentando su nivel de conocimiento. Y vamos a ver, y así someramente, pues ya vamos a terminar, chicos. Yo sé que me excedo un poco, pero tengo que hacerlo. Entramos al sistema normativo guatemalteco, pues en donde encontramos, en primer lugar, las normas constitucionales. Ahí ya están descritas para ustedes, para que tengan una mayor ilustración, cuáles son las leyes constitucionales y los tratados y convenios de carácter internacional. Luego encontramos las normas jurídicas ordinarias. Ahí tienen una gama de leyes de carácter ordinario, la mayoría tiene sus reglamentos también, y que estas son por lo menos las mínimas que usted pues debería de leer o de saber para ir viendo lo que es la administración pública. Luego tenemos lo que son las normas, reglamentarias, que son los reglamentos básicamente de algunas leyes en donde se van a desarrollar algunas instituciones. Las circulares administrativas, cuando las dé una orden superior a todos sus administrados. Por ejemplo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social acaba de emitir un acuerdo. ¿Alguien lo sabe? ¿Cuál es el acuerdo que emitió el Instituto Guatemalteco? Buenas noches. Creo que hablaba acerca de que ahora los propietarios o representantes legales de las empresas también están obligados a pagar X, algo así. Creo que hablaba algo así, leí, según recuerdo, no estoy seguro. Muy bien, Sherry. Buenas noches, licenciado. Yo recuerdo que lo que decía en ese acuerdo es de que cada persona que contrate, ¿verdad? Ya por individual ya se reconoce algo así a la persona para que pueda reportar sus cuotas de tener el servicio del IX. Algo así recuerdo. El problema que vemos acá es que no solamente a una persona le cuesta implementar una empresa o por lo menos contratar a una persona para trabajo y que le recaiga la obligación de irse a inscribir al Instituto Guatemalteco de Seguro Social para pagarle. Yo diría que si fuera por otras razones estaría bien, pero vemos que en Guatemala lamentablemente pues estamos muy asfixiados. Pero bueno, el problema es de que, por ejemplo, Erwin. Buenas noches, licenciado. También este acuerdo está dejando bastante precario, se podría decir así, en muchas oportunidades, como usted bien lo decía, con las pequeñas empresas, porque ahora también están diciendo de que el patrono al momento de tener un establecimiento tiene que inscribir desde el momento que tiene un trabajador, inscribirlo al IX. O sea, literalmente está bastante fuerte, aparte que también tenía algo de confusión porque supuestamente era inconstitucional. Usted me corregirá, porque supuestamente con anterioridad habían dicho que se iba a comenzar, que tenía creo que atribuciones retroactivas, en donde el IX podía ir a verificar desde el inicio de la empresa y poder sancionar las cuotas no pagadas. Gracias, Erwin, y mencionó un tema importante. Con esto ya terminamos la clase, chicos. Los que quieran. Magalí. Licenciado, y
Bueno, es de una persona, de una o tres personas que se inscriben espontáneamente, supuestamente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando son los 2 meses de prueba? Y si en esos 2 meses de prueba no funciona el empleado, solo le descontaron los 2 meses, digamos, de X, ¿verdad? Habría que ver cómo está la normativa, ¿verdad? Como usted dice, pues son 2 meses de prueba. Tendríamos que ver derivado del incumplimiento. Pero, Erwin. Con relación a lo que decía la compañera, pues en parte sí se tenía esa duda, pero creo que parte de la normativa que decía, como que muy ahí al escondido, que esa era parte del beneficio que tenía el empleado al momento de ingresar, que esos 2 meses, pues ahí le corrían directamente a él hasta el momento que ingresaba a la planilla del IX. El patrón no tenía la obligación de inscribirlo al momento de que él ya sea contratado, pero muchos de los patronos aquí en Guatemala no tienen eso de inscribirlo inmediatamente, sino que dan los 2 meses de prueba y hasta el momento de inicio, los 2 meses de prueba, lo meten de una vez a planilla. Bueno, vamos por partes. Gracias, Erwin. Sí, por ejemplo, cuando me dieron el acuerdo 1441, donde han subido las cuotas patronales para poder pensionarse, creo que son 240 ahora, ¿verdad? Y como dice Erwin, en efecto, pues el Instituto Guatemalteco pues siempre quiere ver cómo pues va sacando algo de dinero, pero culpa del trabajador no es, pues porque el trabajador ha contribuido. Lastimosamente, pues no se han hecho las verificaciones o los cobros tanto a las empresas privadas como a las entidades públicas. Sin embargo, cuando yo digo que algo es inconstitucional, no es porque yo lo diga, sino que el que va a decir si es inconstitucional o no es la Corte de Constitucionalidad. Pero para eso, pues hay que hacer los planteamientos respectivos mediante una acción de inconstitucionalidad, ya sea de carácter general, ¿verdad? En síntesis, Magalí, pues el patrono pues debe cumplir con sus obligaciones, lo cual no hace. Ya sea que aunque esté en prueba, pues siempre tiene que haber protección por el Instituto, debe ser protegido por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Sin embargo, la ley pues establece que en caso de no estar protegido, pues también el patrono tiene otras obligaciones. Porque al final lo que nosotros tenemos que ver es de que debe de prevalecer la estabilidad. Porque también ahí el patrono lo que podría hacer es estar contratando personas cada 2 meses. Pero a lo que me refiero yo, chicos, es de que tenemos que ver y hacer esos análisis respectivos, y eso lo vamos a hacer nosotros si tenemos pues las herramientas y somos somos acuiciosos, mejor dicho, y tenemos que tener pasión pues por lo que estamos estudiando. De lo contrario, pues vamos a seguir en las mismas, ¿verdad? No he tenido la oportunidad de leerlo, solo me he enterado por las noticias, pero yo sí considero que ese acuerdo es perjudicial, porque ¿quién va a querer contratar ahora si a puras penas le alcanza para pagarle a la persona? Lo que hace la gente o es no contratar o mejor se lleva a la familia, ¿verdad? Para trabajar. Bueno, chicos, yo los dejo. Ya nos en la Triple X, sí, los que desean abandonar la sesión lo pueden hacer y los que quieran pues se pueden quedar un par de minutos conmigo. Feliz noche, éxitos, pero es mejor que le gruña la tripa y que no sienta de esa sed peligrosa, ¿verdad, Magali? Así es, licenciado, sí, muy buena la clase, licenciado, sí, me interesó mucho, gracias. Y se siente el tiempo, Lick. ¿Cómo? Gracias. Lick, un abrazo. Estuvo muy buena la clase. Increíble. Interesante la clase, Lick. Gracias. Siempre se desarrolla la base, pero siempre aprendemos otras cosas más importantes, que es la legislación más a fondo de Guatemala, ¿no? Porque sí es importante saber de todo un poco. Ahí estamos. Ahí Feliz estamos, chicos. Gracias. Pues buenas noches, licenciado. Feliz noche. Buenas noches, feliz descanso. Buenas noches, gracias. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Se me cuidan, chicos. Feliz noche, Lick.